¿Qué tal, estimados estudiantes? Como ustedes saben, esta es la última unidad del curso. Espero que les vaya bien y puedan lograr los objetivos que se han propuesto, ¿no? Espero que también esta presentación les sirva como insumo y aclaratoria de lo que ustedes puedan leer en el documento base. Bueno, empecemos. El documento o la presentación se refiere a datos cualitativos y cuantitativos. Los contenidos son introducción, fiabilidad y validez de la información, eh, identificación de los procedimientos de análisis. Respecto a la introducción, eh, es importante señalar que la investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas que garantizan la producción de conocimiento. También es importante señalar que en una investigación pueden haber dos tipos de enfoque. El enfoque cualitativo se refiere y trata la cantidad como parte de la cualidad. Este elemento lo trataremos más adelante para que se tenga un poco más claro el concepto. El enfoque cuantitativo es la generalización de los resultados. Eh, por último, estos dos enfoques pueden ser compatibles y trabajarse en una investigación determinada. En relación a estos dos enfoques, vamos a tener diferencias. Y las diferencias no se dan a nivel del tipo de problemas que se pretende investigar, sino a nivel de los métodos e instrumentos que cada cual aplica y la forma en que tratan los resultados. Entonces, acá nosotros tenemos un cuadro en donde tenemos el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Hay un punto, por ejemplo, que dice se centra en la fenomenología y comprensión. En la investigación cuantitativa dice que está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. Bueno, y así vamos a ir encontrando distintas diferencias en donde claramente a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que estos enfoques son bastante distintos. Lo importante es tener claros los conceptos. Por ejemplo, lo subjetivo es lo relativo al sujeto y a su modo de percibir la realidad del objeto. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso de que una persona tenga una percepción de una comida que es agradable y hay otra persona sobre la misma comida que pueda tener otra percepción distinta, que es desagradable, por ejemplo. Entonces, eso va a ser relativo a lo del sujeto, a lo cualitativo. Sin embargo, el objetivo está en relación eh, al objeto y a su realidad. Por ejemplo, si yo tengo o veo una montaña y yo puedo tener certeza que esa montaña tiene cierta altura y numéricamente y empíricamente lo puedo hasta comprobar. Entonces, y de esa forma yo puedo ir viendo las características de estos dos tipos de enfoque. Eh, en un principio se habla de estadística y para poder definir, digamos, eh, la valoración de estos conceptos, ¿no? Estadísticamente los dos se pueden tratar, tanto numéricamente como, digamos, cualitativamente para, para los datos cualitativos, ¿no? Entonces, es importante tener claro esto, porque para cada uno de estos enfoques, la fiabilidad o la valoración van a ser distintos. Los conceptos de fiabilidad y validez son bastante importantes, ya que se trata de analizar la calidad de la información que se recoge con los procedimientos que existen. Estos procedimientos pueden ser a través de
cuestionarios, entrevistas, observaciones, etc. Bueno, ¿por qué es necesario recoger estos datos y verificar que tienen esta fiabilidad o validez? Es porque de esto depende que lleguen a extraerse conclusiones precisas y adecuadas en un determinado tema, ¿no?, de investigación. Bueno, también es necesario saber en qué consiste la fiabilidad y cómo se entiende. Bueno, este concepto se puede entender como precisión y estabilidad de la información y como una aproximación al análisis y control de los errores que se pueden cometer al recoger información con una técnica dada debido a su imperfección. Bueno, es necesario establecer cómo se puede determinar la fiabilidad. El análisis de fiabilidad suele realizarse a través de 3 métodos. El primero nos permite estudiar el grado de estabilidad que cabe esperar en los datos que se recogen. Por ejemplo, cuando se aplica el mismo test o cuestionario 2 o más veces al mismo sujeto y en las mismas circunstancias. También tenemos otra forma de analizar la fiabilidad a través del grado de equivalencia que se puede establecer entre los datos. Y por último, la tercera forma consiste en valorar el grado de consistencia interna que hay en la información que se recoge al aplicar a los sujetos una sola técnica una sola vez. Bueno, para ir resumiendo, digamos, estas técnicas de determinación de fiabilidad, tengo ahí 4 blancos. Vamos a suponer que cada punto es un sujeto o una persona que ha sido encuestada y se le ha hecho una pregunta determinada. Entonces, en el blanco 1 podemos ver que hay 5 sujetos que están muy cercanos. En términos estadísticos, eso podría ser de que las respuestas han sido muy similares, ¿ya? En la segundo blanco tenemos ya respuestas un poco más dispersas, ¿no? Los sujetos han dado respuestas, pero a lo mejor no son tan similares como en el blanco 1. Y en el tercer blanco podemos decir que es un poco más, digamos, tiene un poco más a ajustarse estas respuestas, ¿no? Y también hay un grado de fiabilidad. Por último tenemos el blanco 4, en donde podemos ver que están en el centro y están en una localización muy cercana. Bueno, para resumir, el primer blanco podría hablarse de una fiabilidad, digamos, aceptable. El segundo blanco, que no hay fiabilidad. En el tercer blanco podríamos hablar de una fiabilidad baja. Y en el cuarto es, digamos, una fiabilidad alta. Hay una diferencia, digamos, entre el 1 y el 4. El 1 no está en el centro, ¿no? Y el 4 sí está en el centro. Bueno, eso lo vamos a responder una vez que lleguemos al concepto de valoración. Bueno, para proseguir, en relación a la forma de definir la fiabilidad, primeramente podemos citar el ejemplo de datos cuantitativos. Y en este escenario podemos poder obtener indicadores estadísticos y que tienen un rango, por ejemplo, de 0 a 1. También se puede definir, en este caso, una mala fiabilidad cuando el valor es bajo 0,7. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Se puede, digamos, obtener más puntos de muestreo, ¿ah? Y puede ser, digamos, una solución para que aumente el índice de fiabilidad o, si no, cambiar los puntos de muestreo. Eso también ayudaría. En la parte de abajo tenemos una gráfica en donde se observa que los puntos están bastante concentrados
y eso da razón de una fiabilidad, digamos, muy buena, ¿ya? En relación a los datos cualitativos, eh, se puede garantizar comprobando la similitud de las informaciones obtenidas por varios procedimientos. Por ejemplo, uno de estos es la triangulación, digamos, en donde diferentes protagonistas, se puede decir, o actores, pueden ir analizando los mismos datos, ¿m? Para verificar, digamos, que estos datos son fiables. Bueno, otro concepto importante es la validez. La información que se obtiene con los procedimientos de recogida de datos, además de ser fiable, necesita ser válida y contrastada para garantizar la objetividad y calidad de las conclusiones que se deriven de ella en la investigación. Entonces, acá tenemos que considerar la validez de la información que se recoge. Entonces, hay varias situaciones en donde está de por medio, por ejemplo, los instrumentos que se utilizan. Supongamos que se está utilizando un cuestionario y se está realizando una encuesta. Ahora, la pregunta de esta encuesta tiene que estar muy bien hecha, es decir, que el lenguaje que se emplee tiene que ser de fácil acceso para el encuestado. ¿Por qué? Eh, en algunos casos sucede de que el encuestado no entiende la pregunta. Entonces, suele, digamos, enfatizar o se suele privilegiar, en este caso, un lenguaje demasiado rebuscado. Entonces, el sentido de la encuesta se puede disminuir y no se enfatiza en lo que es la esencia de lo que se está buscando como investigación. Por lo tanto, la recomendación es tratar de elaborar preguntas en este tipo de cuestionarios que sean de fácil acceso y entendible, porque si no, el encuestado va a tratar de interpretar de su manera y obviamente desde su punto de vista lo que le están preguntando. Entonces, esa es una situación que puede ser, digamos, considerada en el caso que la respuesta sea errónea, eh, una información no válida. ¿Ok? Entonces, para poder seguir en este relación a la validez, podemos tener algunos tipos de este concepto. Por ejemplo, la validez de contenido, que hace referencia al grado en que las preguntas que incluyen las técnicas hacen realmente referencia a las características que se pretenden valorar. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes quiere validar competencia en el idioma inglés, las preguntas debieran ser en inglés y no en otro idioma. Por ejemplo, no tiene nada que ver el idioma italiano, el idioma francés. No aplicarían a este tipo de competencias. Y sí debieran privilegiar contenidos como la gramática y ortografía del idioma inglés. Otro tipo de validez es la predictiva, que permite anticipar las puntuaciones que podrían obtener una persona en una determinada área. Por ejemplo, si un estudiante de distinta asignatura o curso se le hiciera un diagnóstico antes de empezar el curso, se podría predecir el desempeño que podría tener este estudiante. Si es un desempeño, digamos, negativo, significa que en el diagnóstico, obviamente, le ha ido mal. Pero si en el diagnóstico tuvo un buen rendimiento, es posible predecir que ese estudiante le va a ir bien durante el transcurso del curso. Por lo tanto, sería bastante importante considerar ese tipo de instrumentos para alinear de esa forma al estudiante
y poder ayudarlos si fuera necesario o fortalecerlos, ¿no? Bueno, otro tipo de validez es la del constructo y hace referencia al grado con que una prueba es capaz de captar la característica concreta que se pretende valorar con ella. Este tipo de validez es muy utilizada en datos cuantitativos. Por otro lado, también la validez se puede aplicar a datos cualitativos en donde se utiliza la triangulación. Por ejemplo, la triangulación de métodos consiste en contrastar los datos recogidos por varios métodos y la triangulación de sujetos está en relación a que una misma información es analizada por distintas personas, ¿ya? Y así sucesivamente vamos a tener distintos tipos de triangulación en donde se analiza la información en distintos escenarios. Ok. Generalmente la fiabilidad y validez son confundidos, pero en realidad los términos describen dos conceptos completamente diferentes, aunque a menudo están estrechamente relacionados entre sí. Para graficar esto vamos a considerar un ejemplo donde un investigador elabora una prueba nueva que mide el coeficiente intelectual más rápidamente que la prueba estándar. Y para esto los resultados serían, si para un candidato la prueba nueva ofrece puntuaciones de 87, 65, 142 y 102, entonces la prueba no es fiable ni tampoco es válida. Si la prueba brinda consistentemente una puntuación de 100 cuando es controlada, pero el coeficiente intelectual real de los candidatos es de 120, entonces la prueba es fiable, pero no válida. Si la prueba del investigador ofrece una puntuación consistente de 118, eso está muy cerca y la prueba puede ser considerada válida y fiable. Por lo tanto, la fiabilidad es un componente esencial de la validez, pero por sí sola no es una medida suficiente de validez. Una prueba puede ser fiable, pero no válida. Bueno, en términos simples, la fiabilidad describe la repetibilidad y consistencia de una prueba. La validez define la fuerza de los resultados finales. Bueno, esto quiere decir de que si nosotros consideramos un ejemplo, el que, digamos, consideré anteriormente de los blancos, podemos destacar que si yo tengo esos 5 puntos que están muy juntos, eso puede decir que hay fiabilidad, pero no hay validez. En el siguiente caso, a la derecha, podemos tener los puntos dispersados, en donde no tenemos fiabilidad y tampoco tenemos validez. En el siguiente, que está en la parte inferior, al lado izquierdo, podemos ver que hay cierta tendencia a juntarse los puntos. Acá tenemos poca fiabilidad, pero tampoco tenemos validez. En el último caso, que está a un extremo derecho, tenemos todos los puntos en el centro. Esto quiere decir que tenemos fiabilidad y tenemos validez. El otro tema que es interesante analizar es la identificación de los procedimientos de análisis. El tratamiento y análisis de datos en la investigación no se realiza de una única forma, sino que depende en gran medida del tipo de estudio que se haya diseñado y de la metodología y línea de investigación que se elija. Todo ello es necesario para dar coherencia y consistencia al trabajo que se quiere realizar. Así, desde el momento en que se diseña la investigación, conviene planificar el tipo de tratamiento y de análisis de datos que se efectuará con información recogida. Para poder entender, digamos, este tema, que es la identificación de los procedimientos, vamos a destacar la investigación cualitativa, que procede a efectuar análisis de contenido de la información recogida, que consiste básicamente en categorizar, codificar y clasificar los datos en función de criterios. Y entonces para esto vamos a considerar el cuadro 1, en donde tenemos un ejemplo
donde podemos visualizar los criterios, a qué corresponde el enfoque y el procedimiento que se utilizó. La idea es validar, ¿no? Entonces, en el enfoque cualitativo tenemos la credibilidad. Para esto se utilizaron triangulaciones, en donde también vimos que hay distintos tipos de triangulaciones, en donde podemos analizar si esas triangulaciones están bien hechas, de acuerdo al contexto, y si son válidas. En el caso de la fiabilidad, tenemos, digamos, la consistencia de distintos instrumentos que se obtuvieron los datos. Y estos datos pueden venir de cuestionarios de encuestas, en donde tienen, digamos, cierta forma de realizarla, y para esto son completamente auditables para poder definir si son confiables o no. Por otro lado, en la investigación cuantitativa es preciso diferenciar varios aspectos con cierto detalle antes de poder decidir qué tipo de análisis es más adecuado realizar con los datos que se han obtenido. Entre estos aspectos es preciso considerar si se trabajara con variables que admitan un tratamiento nominal, ordinal, de intervalo o de razón, ya que las características de las distintas escalas de medida en que se clasifican las variables condicionan el tipo de análisis estadístico y de contraste de hipótesis que se pueden realizar con los datos recogidos. Bueno, esto quiere decir que también vamos a considerar una estadística distintos elementos, por ejemplo, que se pueden basar en la distribución de frecuencia, en porcentaje, en gráfica, y varios elementos que nos pueden servir de criterios para establecer tanto la confiabilidad o fiabilidad y la validez. Tenemos indicadores. Por ejemplo, tenemos esta tabla en donde tengo un rango de 0 a 1, en donde voy a tener criterios para definir si la confiabilidad es nula, es baja, confiable, muy confiable, etcétera, etcétera. También en la validez tengo un rango de 0 a 1, en donde el indicador también me va a decir si la validez es nula, validez baja, validez válida o muy válida, etcétera, etcétera. Entonces, estos indicadores se pueden resumir, por ejemplo, en regresiones, el indicador de Pearson, que me van a estar señalando si el criterio es viable o confiable o tiene una validez. ¿A través de qué? De ciertos instrumentos que yo voy a analizar. ¿Qué instrumentos puedo analizar? Por ejemplo, pueden ser cuestionarios de encuesta, pueden ser registros y elementos que me vayan facilitando numéricamente la estadística. Bueno, hasta acá llegamos con esta presentación. Espero que les sirva. Y bueno, antes de cerrar, digamos, la presentación, vamos a ver la pregunta. ¿Por qué es importante la fiabilidad y la validez de los datos recolectados en una investigación? Queda la inquietud y bueno, nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.